Pues una prueba diagnóstica es una técnica que determina un valor biológico concreto que nos permite llegar a un diagnóstico de una enfermedad. Este tipo de prueba, para ser fiable, tiene que tener primero una cierta validez, es decir, que realmente mida lo que queremos medir y no otra cosa. Tiene que ser reproducible, en el sentido de que mida lo mismo si lo hacemos en diferentes circunstancias. Y tiene que ser segura en el sentido de que su determinación o exclusión nos diga que el paciente tiene o no tiene la enfermedad que estamos buscando. Pues desgraciadamente sí que existen muchas pruebas que no cumplen todas estas características, porque están llenando un vacío que la medicina actual pues, no ha podido llenar todavía con sus conocimientos. Existen muchos problemas extraños que no sabemos todavía catalogar exactamente y hay una aluvión de un mercado de pruebas diagnósticas que adolecen de algunas de estas tres características, pero que se ofrecen por Internet sobre todo a los pacientes. Es una prueba muy famosa que utilizan muchos pacientes, además cara, y que lo que hace es determinar un tipo de anticuerpo IgG frente a diferentes baterías de alimentos. La prueba en sí es válida en el sentido de que sí que mide esos anticuerpos IgG y de una forma muy sólida. Lo que pasa es que lo que no sabemos es si esos anticuerpos se corresponden con algún tipo de trastorno o enfermedad. Sabemos que esos anticuerpos existen en los pacientes, que probablemente sean simplemente un signo de exposición, pero no de enfermedad. Lo más importante es que se ponga en manos de un especialista diplomado, certificado, que realmente tenga claro que ese especialista se ha formado en lo que está vendiendo. Y luego tener paciencia. A veces los problemas, sobre todo los problemas alérgicos, son difíciles de dilucidar y necesitamos tiempo, a veces no solo una visita, sino varias visitas, la participación de otros especialistas, y a veces lo observamos los médicos que el paciente quiere una solución muy drástica, muy puntual, que a veces no es posible. Así que sobre todo eso, un poquito de paciencia. Bueno, esa es una prueba histórica muy interesante para nosotros porque la diseñó un alergólogo estadounidense a mediados del siglo pasado, Arthur Coca, que era de origen español, que era de la antigua familia de los propietarios del castillo Coca en Segovia. Y bueno, él pensaba que cuando el paciente tiene una reacción alérgica o anómala a ciertos alimentos, se produce una variación en la frecuencia del pulso cardíaco. Y él hacía esa prueba, midiendo pulsos cardíacos, viendo variabilidad, para tratar de determinar ese tipo de problemas, aunque hoy en día sabemos que eso realmente no se relaciona con un problema alérgico ni de otro tipo. Desgraciadamente no. La vida en general es un asunto muy complejo del cual tenemos una información muy básica a pesar de lo avanzada que está la medicina, la biología y las ciencias afines. Realmente nos queda mucho por conocer y eso lo vemos continuamente en nuestros pacientes. Tenemos que dar tiempo, tenemos que trabajar con las herramientas que tenemos, pero sí tenemos que tener en cuenta que la medicina ha evolucionado muchísimo en los últimos 50 años, que realmente estamos aportando una calidad de vida tremenda a la civilización humana y que estamos avanzando muchísimo, pero que tengamos en cuenta que no somos omnipotentes y que realmente nos queda todavía muchísimo que descubrir.